Hola amigos, soy el padre Juan José Chávez Ramírez de la Diócesis de Guadalajara y estoy aquí porque estamos llevando un maravilloso retiro de evangelización a través de este medio del canal de YouTube y estamos llegando a muchísima gente, bendito sea Dios. Ya estoy empezando a recibir testimonio de muchas personas que están viendo los beneficios que les está trayendo abrir su corazón a Dios. Sin duda alguna, es Dios el que está haciendo su obra y yo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, que es una frase que me encanta, una cita bíblica que me encanta, que dice, den gracias a Dios en todo momento, de todo, dice San Pablo, porque esto es lo que Dios quiere. Bueno, yo doy gracias a Dios por esto que está pasando, por este retiro que me está permitiendo llevar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de que somos iglesia. Fíjate cómo todos los temas te han ido llevando pues a descubrir a Cristo Jesús, cómo ha hecho su obra, de qué manera ha obrado pues en los apóstoles y cómo a través de los siglos en tantas personas que han abierto su corazón. Bueno, hoy preguntémonos, ¿qué razón de ser tiene la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Y cómo también es un punto importante de ser creyente. ¿Cuántas personas hay que han llegado a decir, yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia? Pues déjame decirte que hubo un obispo llamado San Agustín, que durante la mitad de su vida, pudiéramos decir, no fue creyente. Él, incluso renegaba de lo que su madre Mónica le proponía, pero llegó un punto en que se encontró con un obispo, el obispo de Milán, llamado San Ambrosio, pues, y que le respondió muchas de las dudas que él tenía y le ayudó a ir caminando a encontrarse con Cristo. Y a partir de ahí, San Agustín llega a ser una persona tan importante dentro de la iglesia, y él decía, yo incluso no recibiría la Biblia. Yo no recibiría la Biblia, aquí tengo una de las traducciones, yo no recibiría la Biblia si la iglesia no me la entrega. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Y sobre todo pensemos en el Nuevo Testamento. Pues fueron todas las personas creyentes en Jesucristo. Y ellos transmitieron ese mensaje. Y al transmitirlo, esa transmisión hace que otros más lo reciban y así lo van pasando. Bueno, muy bien. Ser iglesia. ¿Será importante entonces creer en la iglesia? ¿De qué manera debemos creer? ¿Y cómo somos iglesia? Partamos del punto más importante. ¿Quién fundó la iglesia? Y bueno, aquí quisiera leerte algunas citas bíblicas porque es el mismo Jesús. Voy a leer aquí la primera, Mateo 16, 13, 20. Bueno, voy a irme directamente al punto donde dice, Jesús está con sus discípulos, acuérdense, preguntándoles en esa ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? Simón Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, después Jesús dice así en el verso 18, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bueno, aquí entonces primeramente vemos, Jesús tenía la intención de fundar una iglesia. Estamos hablando de Mateo, uno de los 12 apóstoles. Hemos de entender, pues, ¿quién es mejor que los apóstoles entendieron lo que Jesús quiso decir? Porque ellos lo conocieron, pues, personalmente y de primera mano. Estuvieron conviviendo con él más de 3 años. Entonces, no hay equívoco, pues, aquí en esto. Lo entienden bien, así se los dice Jesús, y ellos después lo van a vivir. Ahora, fijémonos qué significa la palabra iglesia. Bueno, con este texto
estamos recordando que Jesús es el que funda la iglesia. Jesús quiere una iglesia y ahorita vamos a ver cuál es la misión. Bueno, fíjense ustedes que cuando decimos la palabra iglesia, aquí de repente hay una confusión porque mucha gente piensa que la iglesia es el edificio material. El edificio material se llama templo. Iglesia es la congregación de fieles, la asamblea de Dios que se reúne para alabar al Señor. Ese es el primer sentido que tiene la palabra iglesia. Y se decía de la iglesia en su primer versión, digámoslo así, aquellos campamentos que hacían los judíos cuando venían saliendo pues ya del desierto y hicieron sus tiendas de campaña y se reunían para alabar a Dios. Ese es el primer momento que se dice la palabra iglesia, que traducida literalmente pudiéramos decir es asamblea que se reúne para alabar a Dios. Bueno, si Jesús nuevamente toma el concepto y les dice a sus apóstoles, pues, aquí en este caso a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Está fundando una iglesia. ¿Qué objetivo tiene al fundar esa iglesia? Y miren el objetivo. Vuelvo a citar la misma Sagrada Escritura. Bueno, por una parte, Jesús llegará el momento en que les dice a sus discípulos, así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Como dando a entender, pues, que es la misma misión. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Pero da unos, digámoslo así, estatutos específicos, pues. Y lo vemos al final precisamente del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo está en el capítulo 28, en el verso 19, que dice así: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Bueno, Jesús entonces funda su iglesia, tiene la intención de que los discípulos, ¿con qué objetivo? Y al decirles, así como el Padre me ha enviado, yo también los envío. ¿Y con qué objetivo los envía? El objetivo principal es que vayan y anuncien el Evangelio. Quiere decir que el objetivo de la iglesia es anunciar el Evangelio. Principalmente está para eso, para que una persona convertida, creyente, se disponga también a compartir su fe con los demás. Ese es el objetivo principal de la iglesia. Y bueno, fíjense ustedes que partiendo de aquí, hemos de experimentarnos ahora todos nosotros. A ver, ¿crees en Cristo? Entonces, saca conclusiones. Él fundó la iglesia y Él te invita a ti a que como creyente tú ya eres iglesia, ya eres asamblea convocada. Es decir, no te vas a salvar tú solo. Los creyentes están invitados a vivir en comunidad. Esto es lo que Jesús quiere para su iglesia, que vivamos en comunidad. Y fíjate tú que se ha comparado la iglesia con varias imágenes. La primera de ellas es como un cuerpo. La iglesia se ha comparado como un cuerpo. Así lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 27, que dice así: así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera,
Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo. ¿Acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos con más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay unos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Palabra de Dios. Muy bien, fíjate, aquí tenemos en esta Primera de Corintios que San Pablo nos da de una manera extensa una simbología a propósito de la iglesia, comparada con un cuerpo que tiene diferentes miembros, cada uno tiene su función. De la misma manera, así entendemos nosotros a la iglesia. No es que demos como más importancia, y en esto pudiera así decírtelo, ¿quién es más importante delante de Dios? Vamos a decir, ¿quién tiene más jerarquía dentro de la iglesia? El Papa. Ok. El Papa o un fiel laico, ¿quién es más importante delante de Dios? Igual. Tienen igual dignidad. ¿Y dónde radica su igualdad? En su dignidad como hijos de Dios que se les dio en el bautismo. Son iguales delante de Dios. No es uno más importante que otro. En este sentido, hemos de entender pues que la iglesia, al ser diferentes miembros, diferentes funciones que le toca a cada uno, todos estamos llamados a colaborar. No somos más importantes los sacerdotes que los laicos. Todos somos igual de importantes. Mucho menos pienses que delante de Cristo hay unos más chiquiados que otros. No. Delante de Cristo todos merecemos aún más. Si yo dijera, ¿a quién prefiere Cristo? Y Cristo preferiría al más desprotegido, al más pobre, al más alejado. ¿Por qué? Porque es el que más necesita. Es como si a una mamá le preguntan, ¿cuál es tu hijo preferido? Y recuerdo una reflexión que hacían, que una mamá dijo, bueno, depende. Mi hijo preferido va a ser el que esté enfermo y a ese voy a cuidar más. Mi hijo preferido va a ser el que está más preocupado y a ese le voy a dar más palabras de aliento. Mi hijo preferido va a ser el que anda en caminos descarriados y en ese me voy a enfocar más. Mi hijo preferido va a ser, y ya te estás dando cuenta hacia dónde va esta reflexión, ¿verdad? ¿Cuál sería el hijo preferido de Dios, de Jesús? Y en ese sentido, los que más necesitan. Entonces, fíjate cómo estamos llamados a conformar un solo cuerpo. Todos estamos llamados a vivir de esa manera. Muy bien, ahora quiero que se fijen en esta imagen del Sagrado Corazón que está acá atrás. Y voy a acercar un poquito la cámara. Y voy a hacer un rompecabezas. Bueno, ya saben cómo son estos. En este rompecabezas que tenemos aquí,
vamos a ver que cada uno de nosotros es una parte importante. Bueno, ya vieron que tapé la imagen de Cristo que había ahí. Pongo ahí una hoja y voy a ir pegando cada uno de los pedacitos. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo eres en este rompecabezas? ¿Quién es mano? Le toca lo que simboliza la mano. Hacer, trabajar, dar la bienvenida, acariciar, animar, levantar. ¿Quién eres en el cuerpo de Cristo? ¿Eres la voz, la garganta, la lengua? ¿Quién da palabras? ¿Quién predica? ¿Quién eres? ¿Pies? ¿Te toca llevar, conducir, caminar? ¿Quién eres? ¿Brazos? Por lo tanto, te toca levantar, te toca acoger, dar la bienvenida. ¿Quién eres? ¿Oídos? ¿Ojos? ¿Cabeza? Te toca pensar, ver, escuchar, estar atento. ¿Quién eres? ¿Corazón? Santa Teresita del Niño Jesús decía eso. En el cuerpo de Cristo yo quiero ser el corazón. Y cada uno de nosotros es una parte. Aquí va. Voy a decir nombres. Por ejemplo, aquí diría Ana, Miguel, Yesenia, Lupita. Aquí va. Aquí tenemos otro. Y que dijera Francisco, Carlos, Ernesto, Guadalupe. Muy bien, ya casi está completo, pero falta una ficha muy importante. Falta, a ver, ¿qué pasaría si faltas tú? ¿Qué pasaría si faltas tú? Di tu nombre. Si faltas tú en la iglesia, ¿está completo? Bueno, de esta manera entendemos pues qué importantes somos cada uno de nosotros. Y a propósito, lo que falta es el corazón. ¿Qué pasaría dentro de la iglesia si faltas tú? Te necesitamos. Tú también eres importante. Todos lo somos. Date permiso de considerar que a ti también, creyente, Cristo te ha llamado a pertenecer a la iglesia, a ser parte de ella, parte activa de tu iglesia. En el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene su función. Tú eres parte activa. Muy bien, ahí está completo. Si San Pablo comparó a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y claro, también la comparó como si fuera una esposa, la esposa de Cristo, hay una comparación que ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos, la iglesia sobre sí misma. Y aquí quisiera presentarte este libro que ojalá, pues, no sé, tengas por lo menos una idea más o menos cercana de qué se trata. Concilio Vaticano II, los documentos. Hubo un concilio, una reunión de todos los obispos del mundo de allá de 1962 a 1965 y son las normas pues que nos han regido últimamente. Vaya, dado que a Pedro se le dijo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y aquí entendemos pues la manera en cómo nos decidimos a convivir, las normas que nos proponemos nosotros mismos, esas son las que hay que respetar. Y por ejemplo aquí en la Lumen Gentium tienen nombres en latín. ¿Por qué? Porque es un lenguaje universal. El latín es el idioma que ha usado la iglesia porque como es un idioma muerto, ya no evoluciona. Ya saben que las palabras van evolucionando. De repente significaban esto, va significando esto otro y a lo largo de los siglos ya tiene otro significado. El idioma latín, como ya nadie lo habla en la actualidad, quedó muerto y ahí está, digamos, su significado no se pierde, no se mueve. Y por lo mismo es un idioma seguro en el cual la iglesia se basa para escribir un documento y que de ese documento se escriban todos los demás.
Porque si se escribieran, por ejemplo, en español, los documentos de hace 100 años, a la fecha, nuestro idioma ha variado mucho. En cambio, el latino. Lumen Gentium, que significa luz de las naciones, Jesús, luz de las naciones. Y se le pone siempre el nombre con el cual empieza. Jesús, luz de las naciones, en el número 9 dice: Iglesia, pueblo de Dios. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Quiso, sin embargo, santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino haciendo de ellos un pueblo que lo conociera de verdad y lo sirviera santamente. Por eso eligió a Israel como pueblo suyo. Estableció con él un pacto y lo fue educando gradualmente. A lo largo de su historia se le fue manifestando a sí mismo y le fue descubriendo sus divinos designios y lo fue santificando. Todo esto sucedía, sin embargo, como preparación y figura del pacto nuevo y perfecto que iba a realizarse en Cristo y de la plena revelación que sería transmitida por el mismo Verbo de Dios hecho carne. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán para mí pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, afirma el Señor. Esta cita es de Jeremías 31, 34. Cristo pues instituyó este pacto nuevo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los paganos para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu y constituyeran el nuevo pueblo de Dios. Bueno, aquí tenemos esta cita que nos viene a recordar algo muy importante de los documentos de la iglesia. De pasada te explico que nosotros como iglesia no solamente nos basamos en la Biblia. A nosotros los católicos nos rige la Biblia, sí, pero también la tradición y también el magisterio de la iglesia. Esto que leí acaba de ser del magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza firme y fiel de la iglesia. Nos estamos basando en lecturas que son el sustento porque, ¿qué diría yo? La institución de la iglesia es la más atacada. E incluso por los mismos algunos creyentes, ¿verdad? Quise que fuéramos a las fuentes, a la misma Sagrada Escritura y lo que la iglesia ha ido diciendo de sí misma a lo largo de los siglos. ¿Cómo la entendemos? Ya dijimos, como un cuerpo, eres parte importante tú, como un pueblo. Y como pueblo es, digamos, esa otra visión que está ahí basada desde el Antiguo Testamento, donde Dios elige un pueblo y le va enseñando. Y fíjate cómo en un pueblo cada persona también hace su función. Yo a veces me pongo a pensar, no hombre, qué bueno que nos especializamos en algo. Yo me pongo a pensar, si me tocara a mí en persona hacer una camisa, ¿te has puesto tú a pensar todo lo que significa y lo que lleva una camisa? Piénsale y échale así como de que todo el gentío que se ocupa para que te llegue a ti una camisa, suponiendo que es de algodón, por ejemplo. ¿A quiénes labraron la tierra y con qué instrumentos? ¿Quiénes construyeron esos instrumentos? Tal vez los tractores o lo que sea. Toda la maquinaria, las herramientas para cultivar, todos los fertilizantes, quién inventó, quién fue creando. Todas las personas que cultivan nada más para que llegue el algodón ahí a la fábrica, donde se tiene que hacer todo otro trabajo. ¿Y cuántas personas tuvieron que inventar maquinarias? Otras personas tuvieron que buscar la mejor manera de hilar, de tejer, de teñir. Y luego los diseñadores y cuántas personas están ahí generando la mejor versión de una camisa, la tela adecuada, para que luego salga al mercado y cuántas personas tienen que colaborar para que llegue hasta ti una camisa, por cuánto dinero. Y en ese sentido pudiéramos decir, esta es la maravilla de ser pueblo, de ser una ciudad. De esa misma manera, si lo entendiéramos como ciudad de Dios, lo que decía San Agustín, si fuéramos la ciudad de Dios, si fuéramos la iglesia, que cada uno de sus miembros
fuera una parte viva, activa, importante, qué maravilla sería la iglesia. Yo sigo viendo cuántas personas se involucran, cuántos católicos, cuántos creyentes laicos se acercan al Señor y cómo están colaborando de diferentes maneras, cuántos han inventado movimientos dentro de la iglesia y han sido laicos, no exclusivamente sacerdotes. Muchos de los movimientos dentro de la iglesia han sido generados por laicos. Bueno, te he presentado yo, por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo aquí. Me estoy basando gran parte en la escuela de San Andrés, inventada, dijéramoslo así, o organizada y estructurada por laicos. La iglesia somos todos. Cada uno de nosotros está llamado a ser iglesia, a perseverar ahí, a hacer comunidad ahí. No caigas en la trampa del demonio que te dice tú y Dios y ya no creo en la iglesia. ¿De qué manera debemos creer en la iglesia? En la iglesia debemos creer como instrumento a través del cual Dios se vale para que a ti llegue el evangelio. Yo soy iglesia. Y como dice ese canto, tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Ok, muy bien. Así como yo tuve catequistas, tuve sacerdotes que me enseñaron, ahora yo me dispongo a enseñar también a ti, y en ese sentido, cada uno hace lo que le toca, y a ti también te toca abrir tu corazón y ser parte activa de tu iglesia. Siéntete así, bienvenido a este pueblo al cual perteneces. Cristo lo fundó, una sola iglesia, por eso decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una sola iglesia fundó Jesús. Santa, santa no por sus miembros, sino por su fundador, que es Cristo. Nosotros estamos en proceso de santificación. El Papa Francisco ha dicho, la iglesia no es la asamblea de los santos. Eso ya se halla en el cielo. La iglesia es el hospital de los pecadores. No te sientas entonces así, no caigas en esa trampa que muchas veces la gente hace. Yo no voy a ir a la iglesia porque ahí todos se sienten muy santitos. No, más bien ahí los que vamos a la iglesia son los que necesitamos, de verdad. Somos los que una y otra vez necesitamos acercarnos a Dios porque ¿sabes qué? Dios no ha acabado su obra conmigo. Yo necesito una y otra vez acercarme a Dios y creo que tú también. Somos iglesia. Entonces en ese sentido es santa, en que está en vías de santificación. Católica le llamamos católica porque católica, la palabra católica significa universal. Entre nosotros no importa la nación de cuál seas, de qué raza, de qué apellido, de cuánto hayas estudiado, en fin, no importa, es para todos. Jesús dijo, vayan y anuncien el evangelio a todos, a toda criatura. Y en eso todavía cuánta gente hace falta de que le anunciemos el evangelio. Es católica y también es apostólica porque está fundada en los apóstoles y al mismo tiempo está llamada a ser apóstol. Bueno, yo te preguntaría nuevamente, en el cuerpo de Cristo, ¿qué parte te toca hacer? Eres iglesia. Cristo la ha fundado y te ha llamado. Todo el que crea en Él es su iglesia. Y estamos llamados a convivir como cuerpo, a convivir como pueblo, o si tú quieres como un edificio. ¿Qué pasaría si a un edificio le empiezas a quitar ladrillos? ¿Cuánto debilitas? San Pablo también llegó a comparar a la iglesia con un edificio y diría que cada uno de nosotros debe ser como piedra viva. Nos toca ser piedras vivas, parte activa de la iglesia. Muy bien. Quisiera invitarte ahora a que dejes que Cristo ore por ti. Voy a leerte un trocito de la oración sacerdotal. Jesús ora por nosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, a partir del verso 20 dice, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti.
que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Palabra del Señor. Termino con esto diciendo, entonces, cada uno de nosotros está llamado a vivir y ser parte de la iglesia. Jesús está orando por nosotros para que vivamos en comunidad, en comunión, llamados a vivir en comunión. Tú eres parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, y en la medida en que nos unimos nuestros dones, como los temas del Espíritu Santo que vimos, estamos llamados a vivir, poner nuestros dones en juego para que la iglesia también manifieste que Dios, que el Hijo de Dios ha venido a salvar al mundo. Muy bien, pues te doy la bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te llene de su paz y te dé su amor, te proteja y te bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recuerda que te invito a compartir este tema. Sintámonos parte de la iglesia es nuestra madre. En ella hemos aprendido, ella nos ha enseñado, y tantos santos que a lo largo de los siglos nos están ofreciendo esa riqueza espiritual maravillosa, un tesoro enorme. Pues ven, eres parte de la iglesia. Vuelve a Dios, que tu iglesia te va a ayudar. Y la próxima vez que veas gente de iglesia cometiendo un error, no pienses que ya por eso la iglesia dejó de existir. Cristo dijo, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ánimo, a la iglesia hay que amarla y quererla desde dentro. No la critiques desde fuera. Y no permitas que a tu madre se le critique. Cuando estén hablando de la iglesia, están hablando mal de tu madre. Entra en su defensa, porque tú eres iglesia, la iglesia que fundó Cristo. Te invito a que te sientas bienvenido en la iglesia de Cristo. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Somos hermanos en Cristo. Somos iglesia.